Ahora sí. Muy buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la Facultad Ciencias de la Salud, de la carrera Psicología Clínica, de la Cátedra Humanista y de la Gestal 2. Nuestro tema de exposición es la terapia de grupo psicoanalítica, experiencial y gestáltica. Los integrantes, Jonathan Mamangallo y Carla Guaraca. Como introducción tenemos que la terapia de grupo se ha venido aplicando en círculos cada vez más amplios, procesos que se han acelerado por las necesidades de grandes sectores, ya sean sectores públicos, sociales, educativos, civiles y comerciales. El deseo de reducir la duración y el costo de tratamiento de los enfermos mentales, con el afán de que muchos, por vivir una existencia menos penosa y más dotada de sentido. En esta ocasión vamos a describir los tres modelos de terapia de grupo, que son la psicoanalítica, experiencial y gestáltica. A continuación, mi compañía. Listo. Dentro de la terapia de grupo psicoanalítica encontramos que el terapeuta crea un medio de indagación e interacción verbal, donde comprende la psicodinámica pasada y actual de la persona mediante las pautas de conducta, sus ideas y sentimientos para comprender esta psicodinámica. Es aquí donde el objetivo principal del analista de grupo es fomentar la interacción, discriminar los contenidos dentro del grupo y dar interpretaciones acerca del significado de las líneas personales e interpersonales de evolución. Según la teoría psicoanalítica, una persona que está enferma cuando es incapaz de percibir y tomar decisiones en forma realista. Es por ello que su yo, el que es el encargado de la percepción, la integración y la ejecución, no se hace cargo lo suficiente de lo que son situaciones. Sus deficientes fijaciones perceptuales, emocionales y cognitivas que provienen de formaciones que se dan en la niñez temprana, lo inducen a un error. También nos dice que, por otro lado, estas deformaciones tienen varias causas, por ejemplo, aptitudes no desarrolladas, percepciones infantiles equivocadas o identificación con adultos neuróticos o psicóticos. Por otro lado, también tenemos lo que es la teoría psicoanalítica, donde procura mejorar la percepción y la adaptación de la realidad. Es aquí donde nos dicen tal vez que el neurótico anhela un cambio, pero la resistencia ante los cambios fundamentales es un factor biológico tanto o más que el impulso a mejorar o a seguir creciendo. Estas resistencias hacen que el paciente no quiera admitir la realidad y son reforzadas por el deseo, el inconsciente, de aferrarse a lo que son sus primitivas defensas. Es aquí donde él es protegido por sus temores, la soledad, la mutilación y la destrucción hacia sí mismo. Del proceso psicoterapéutico, el psicoanalista debe tomar en cuenta las defensas elegidas por el paciente contra cualquier cambio que amenace los cimientos de pseudo-seguridad. Y nos dice que en el camino de su recuperación, el individuo aprende a aceptar la inseguridad realista, que es intrínseca al ser humano. Por otro lado, tenemos la terapia de grupo, en donde esta es una nueva herramienta analítica que persigue el mismo propósito, en tanto que el análisis individual del paciente no encuentra más que una persona a la cual transferir las diferentes pautas de relaciones de su niñez. Nos dice aquí que, por otra parte, cada paciente se da de bruces contra la pared, ya que es una realidad que tiene que él adaptarse y acostumbrarse con la realidad de sus pares. Ya. Tenemos que el analista de grupo fomenta la interacción mediante preguntas, silencios, comentarios e interpretaciones. Esta misma es la que acepta la expresión de los acontecimientos propios del aquí y el ahora del grupo, estimulando a los miembros del grupo a relatar sus sueños, fantasías y a relacionar entre sí sus asociaciones y sentimientos.
lo que nos dice que hay una verbigracia, 3 formas analíticamente correctas de abordar la interacción de un miembro. Aquí también nos habla sobre lo que es la interacción de la monopolizador, que habla uno tanto, qué es lo que pretende al expresar en el grupo y por qué esto está expresando o por qué se queda callado o qué logra ver en la percepción del grupo de X persona. Nos decía que aquí también no está permitido ningún contacto físico durante la sesión, que solo da lugar a que las expresiones motrices personales generan pequeños gestos y ademanes que no se deben generar en la misma. La mayoría de los terapeutas psicoanalíticos exigen a sus pacientes que no tengan contacto social entre sí. Ya. También nos hablan sobre que existe una aceptación de los pacientes, aunque no se da a conocer entre ellos, se produce una triada en el proceso curativo. Aquí nos presenta 3, el análisis y disminución de los mecanismos arcaicos de defensa y la experiencia e interpretación de las relaciones transferenciales dentro del grupo, la experiencia emocional correctiva dentro de un grupo de compañeros que revela sus propias dificultades. Es por ello que aquí nos decían sobre que expresan lo que son sus sueños, sus fantasías, sus miedos, entre otras. Por otro lado, tenemos lo que es la terapia de grupo experiencial. Dice que aquí el terapeuta experiencialista crea una atmósfera que promueve la libre comunicación e integración. Y el interés primordial es centrarse en la conducta y los sentimientos inmediatos de las personas y los vínculos que están creando, ya que le preocupa cómo se maneja el paciente en su familia, en su trabajo o en el grupo actual, más del porqué de las acciones que generan ellos en el mismo, alentando a los miembros del grupo a expresar todo lo que piensan y sienten. El objetivo de esto es la aceptación de la propia existencia dentro del grupo y fuera del mismo, dando a conocer lo que son sus placeres y dolores y frente al hecho de muerte también. Ya. También nos dice que el analista de grupo estimula la interacción, imponiendo a los miembros la frustración de su relativo silencio, la abstinencia de dar información sobre su vida privada. El terapeuta de grupo experiencialista, en cambio, se suma al grupo como un integrante más para lo que es estimular a las demás personas a que puedan contar lo que son sus experiencias. Para él, la sesión de grupo no es un laboratorio en el que se reviven y examinan las antiguas pautas familiares y se les reemplaza por una serie de relaciones, sino también parte importante de la vida que solo difiere de otras situaciones por su mayor autenticidad y franqueza con las personas. Ya. Tenemos aquí que el terapeuta psicoanalítico de grupo opta entre diferentes modalidades de trabajo. Y nos dice que se aceptan y fomentan todas las manifestaciones honestas acerca de uno mismo, incluso las expresiones físicas de afecto y el rechazo que se puede presentar dentro del grupo. La calidad de la terapia experiencial depende de que el terapeuta tenga una concepción madura y amplia de la vida. Y cuanto mejor sea el contacto consigo mismo y con el mundo, mayor será la reserva de dones que podrá ofrecer en forma intuitiva y creativa a sus pacientes. Bueno, continuando con la terapia de grupo gestáltica, dice que Peirce exige al paciente que vive el aquí y el ahora, lo cual significa que permanece en el flujo de la conciencia. Es decir, también que abandone su mente y que recobre el sentido del momento en el que está viviendo, en donde quiere decir que mantiene una estrecha relación paciente-terapeuta y le pregunta, no es lo que piensa, sino lo que ve y oye en este momento.
Peirce se centra su atención en la discrepancia evidentes y sutiles entre la expresión verbal y la expresión corporal que previamente nuestra compañera ya nos había explicado. Que si nosotros expresamos, un ejemplo puede ser cuando nosotros expresamos el tono de voz alta, un mensaje distinto va a llegar a otra persona que no quisiéramos que llegue de una comunicación inadecuada. Expresar lo que el paciente no se atreve a decir o que lo esconde en palabras y sin embargo no podemos saber la dificultad que el paciente tiende a, tiende a experimentar en dicha situación. Y eso va a ser una contradicción al momento de tener una comunicación adecuada entre el terapeuta y paciente. Peirce también decía que desafía al paciente a que establezca una relación y un diálogo entre las distintas facetas de su personalidad, a modo de que se pueda expresar mediante juego de roles, el role-playing, el relato de sueños, o incluso cuando uno empieza a contar un cuento de hadas, el paciente tiende a experimentar cosas que en su interior no lo había dado a conocer. El terapeuta gestáltico apunta a los aspectos inmediatos de los enunciados de los enunciados orínicos, es decir, de nuestros sueños, sentando en escenas enfocadas directamente en los fragmentos en que nosotros queremos o deseamos en nuestros sueños. Estos procedimientos conectan con nuestra vida pasada y presente para poder nosotros poder trabajar y que el paciente esté consciente de sus pensamientos, de emociones, lo que ve y escucha en el momento actual del proceso terapéutico. También decía que Per no se asemeja a un terapeuta en sentido analítico o experimental en términos más bien conocidos, sino se centra como un Zen. El Zen es una persona que guía, orienta y conduce al dominio del ser mismo. La disciplina y la libertad es una de las características que posee esta persona, el Zen. La persona que guía, conduce a todo este proceso terapéutico y posteriormente se le enseñará al paciente a hacer lo que le plazca con cada circunstancia de su vida. Obviamente con las mejores formas de actuar, ¿no es cierto? Entonces, aquí se le puede enseñar al paciente a decir, eh, el paciente dice, no quiero, entonces el terapeuta enseña a decir, eh, no puedo en este caso, no puedo. O sea, se le tiende a decir no puedo a no quiero hacer ciertas situaciones. En cuanto a los asuntos pretendientes, alude a esas constantes molestias subterráneas, es decir, las molestias que quedan a debajo de nosotros. Por ejemplo, el dolor, la angustia, la ira, etcétera, ayuda al terapeuta a que todos estos sentimientos se afloren en el proceso terapéutico y ahí tener un mejor rendimiento en cuanto se pueda conocer el, el paciente al momento de realizar la terapia. Muchas gracias.